Bueno, vamos a seguir entonces desde esta escena en donde decimos que nuestro personaje está por entrar al pueblo de Spectre, y después de todo ese camino como arduo y difícil y lleno de arañas y de avispas y de miedo y todo lo demás, llega como a lo que pareciera ser como un lugar idílico, que llama la atención desde que uno va entrando, que aparece justamente unas zapatillas colgadas, hay unos zapatos colgados en la entrada del pueblo, un pueblo tan idílico, bello, verde, todo tan cuidado, todo tan hermoso, y aparece quien, quien lo recibe, como quien dice el personaje este del pueblo que lo recibe, con un mensaje, no lo esperábamos todavía. ¿Cómo? Pero me esperaban, pero no todavía. Pero no todavía. Es como que acá ha habido como un desencuentro. No lo esperamos para este momento. Y bueno, van apareciendo todos los personajes que tan extraños que habitan en ese lugar. Pero vayan viendo ya lo que está pasando acá. Es decir, la mirada de esta niña hacia él. Eh, comparten las charlas, comparten eh, las comidas. Aparece el famoso poeta, Winslow, no sé cuánto. Y hay una escena muy linda que es cuando la niñita le saca los zapatos y va corriendo. Total, en ese pueblo no hacen falta. Está todo tan bien, está todo tan en armonía, está todo tan sin necesidad ya de hacer ningún otro recorrido por ningún camino espinoso, que pareciera ser que está como en un lugar idílico en donde ya no va a necesitar más de los zapatos. ¿Qué es Spectre en la vida de Edward Bloom y cuáles son los espectres que tal vez nosotros hemos tenido en nuestras propias existencias? Yo creo que es un poco la metáfora de ciertas pseudo seguridades que a veces uno va a veces teniendo en los procesos de desarrollo, ¿sí? En realidad, acá a donde ha llegado 10 años más temprano y que por eso hay como un desencuentro muy grande, es a una cosa que estaría como prescrita, que era que él fuese parte como de esa familia, de la familia en donde esta niñita en este momento no puede ser su pareja si se llevan 10 años y ella tiene 8 y él tiene 18. Entonces con esa década, en ese momento todavía no es posible ningún tipo de relación. Pero creo que toda esta cosa como espectral del pueblo tiene mucho que ver con eso. Es decir, de que cuando uno va entrando al mundo adulto, en la juventud, uno puede llegar a hacer pasajes muy veloces a ciertas estructuras sociales y a deberes seres y vidas, como quien dice, ya como bastante preescritas, y uno quizás tener entonces como la cierta percepción de que uno ya se ha amoldado a una realidad, pero que no es tal, como quien dice, ¿sí? Es decir, que el espectro apunta quizás a esa como confusión que podemos llegar a tener en algunos momentos de llegar como si fuesen como zonas de confort y tener la sensación de que de eso se trata la vida y de que las cosas tienen como un cierre perfecto o que tal armonía es posible. Y en realidad si hay algo que llama la atención de este lugar es que tal armonía no es parte de la condición humana. La condición humana lo que lo caracteriza es el cambio y la transformación y no la permanencia como inmutable de las cosas. En realidad, en la próxima escena se hace evidente los aspectos estancados de esta comunidad reflejados justamente en este personaje que siendo el poeta uno esperaría de él que pudiese emerger algo creativo.
Y en realidad esta cosa espectral tiene mucho que ver con que se trata de un lugar a priori que parece perfecto, pero que en realidad no tiene nada de creativo en él. Es decir, que no tiene posibilidades de cambio, que no tiene posibilidades de transformación. Vieron que hay como una escenita en donde justamente dice, oh, estoy trabajando hace 12 años en una poesía que cuando la lees, 12 años trabajando en esto, una cosa, era como una cosa sin sentido, porque en algún punto muestra eso, es decir, como que a veces algunos espacios o algunos lugares pueden generar la falsa sensación como de seguridad. Para mí en la película un poco la metáfora de ese como espacio que puede ser la falsa sensación de seguridad era ese como matrimonio que estaba como previsto para este fulano con esta niña si hubiese llegado 10 años después, como estaba entre comillas pensado que aconteciese o que ocurriese. Entonces, bueno, acá hay otra escena que me parece que es muy importante, que es qué es lo que está dando la pauta del cambio y de la transformación en nuestro personaje. Es decir, por un lado, insisto, él tomó el camino complejo que había tomado el poeta, pero ahora descubre que este poeta ha fallado en la representación que él tenía de lo que era justamente la aventura y el desarrollo y la creatividad y el progreso y el cambio y la transformación, y se lo encuentra empantanado en este espectro que es ni más ni menos que es como la metáfora de una quietud y de un no cambio posible. ¿Qué es lo que a él lo está moviendo y qué es lo que moviliza en la juventud con intensidad nuestro proceso de desarrollo? Justamente la emergencia de aspectos del sí mismo que son los del orden del deseo. No es, no es porque sí que justamente aparece acá en esta escena esta mujer desnuda, que es en algún punto la metáfora de lo que nuestro personaje Edward Bloom está justamente haciendo como transición vital, ¿sí? Es decir, está dejando de ser un niño para estar empezando a ser cada vez más conducido por la fuerza también del deseo hacia metas, hacia cuestiones que son muy prototípicas del mundo adulto. Y por supuesto que, bueno, ella se lanza a la búsqueda de este deseo, se lanza al agua, porque también ve como una serpiente, metáfora de la metáfora bíblica y todo, la serpiente, es decir, pero se lanza a querer cuidarla, a querer proteger a esta figura femenina que aparece ahí, y al mismo tiempo esta figura femenina es la niña que le dice, no es una mujer, es un pez. Y vuelve a aparecer este pez metafórico de tantas cosas, pero qué es lo que él está como anhelando como con búsqueda. Y al mismo tiempo ahí va quedando la pauta de lo que es este desencuentro amoroso. Es decir, justamente esto que está emergiendo en él es lo que lo distancia de, y lo lleva a que deje de ser un niño, ¿sí? Y al mismo tiempo, ella como niña, enamorada ya de este personaje, como quien dice, que después vamos a ver que va a tener algo importante en la historia. Llegan al pueblo, están en esta enorme fiesta que a él lo va, como quien dice, deslumbrando, pero al mismo tiempo asustando, porque lo percibe justamente como esto que la bruja le había indicado. Ojo que hay que tener cuidado de no dejarse atrapar tan fácilmente por algunas cosas que pueden llegar a ser deslumbrantes o ser aparentemente muy seguras, pero que no necesariamente tengan que ver con el destino al cual uno se ha abocado. Y además él tenía todavía una promesa hecha con su destino de grandeza, representado por el gigante que lo está esperando por otro lado. Digo de grandeza en el sentido de su propio proyecto de vida, de ser él el que tiene como ciertas metas de crecimiento, pero está ese gigante esperando en otro lugar, están sus proyectos, están sus metas y no están justamente en ese lugar. Y hay como una escena en donde él está bailando atrapado como por ese núcleo familiar, y entonces ahí cuando ella dice, no, me voy. Y en ese irse, hay esa escena tan tierna
pero que insisto, justamente, y ese es el desencuentro, es una escena tierna entre él que está dejando de ser un niño y ella que es una niña. Y entonces justamente lo que los separa, justamente lo que los diferencia, es que entre ellos no puede haber nada más que ternura, y él en realidad ya está motorizado por fuerzas que lo van llevando de la infancia y de la niñez justamente ya hacia el mundo adulto. Y entonces, bueno, nuevamente atravesando temores de lo seguro y lo conocido, vuelve a buscar destino, vuelve a la ruta que lo lleve hacia esos aspectos grandes que en la vida él está tratando de buscar. Es una película que, insisto, Ben juega mucho con, con cosas que son como difíciles de ir haciendo lecturas racionales, porque es una película que juega justamente todo el tiempo como con esos componentes. Y si uno quiere racionalizar la película, racionalmente uno no cierra. Pero es justamente el estilo de Tim Burton, del irnos involucrando en una historia con componentes que sean imágenes, como que nos lleven a metáforas de lo que es el trayecto vital, ¿sí? Nosotros en nuestros trayectos vitales, digamos decir, ha habido momentos en donde hemos ido como caminando en la vida en dirección a metas que hemos imaginado, que son como esas gigantes, es decir, que son como esas metas de lo que nosotros querríamos llegar a hacer, representaciones de nosotros mismos que son como desiderativas de lo que uno querría hacer. Por supuesto que me echadas las historias, estas historias de Edward Bloom van apareciendo también, van apareciendo las escenas de la realidad que van viviendo. Las charlas que van teniendo en la mesa, siempre en esas charlas el Edward Bloom se da el gusto de contar historias exóticas de pericos que hablan y de todo este juego que él siempre hace de traer a la narración y a la vida historias fantásticas, historias extraordinarias. Pero yo siempre he pensado qué interesante que es esta idea de lo ordinario o lo extraordinario, porque ¿qué es lo que hace, en definitiva, que ciertos eventos pasen de ser ordinarios pasen a ser extraordinarios? Yo siempre que hablo, cuando llega esta parte de la película, de lo ordinario y de lo extraordinario, es cuando yo siempre me vienen como a la memoria, qué sé yo, las escenas de alguna Navidad en donde mi madre hacía determinados platos especiales para ese día y se celebraban con ciertas cosas y entonces había un melón con un jamón que era una cosa tan exótica para las cosas habituales, pero que hacían que ese día entonces la comida tuviera una cosa distinta y la ropa que había que ponerse y la mesa que era distinta y las copas que no sé qué. Y yo me acuerdo en estos momentos de esas así que son anécdotas infantiles nomás, pero digo, ¿cómo de repente digo, ese juego de que el ritual que se está haciendo es porque se está generando un evento que queremos que sea memorable, es lo que quizás termina haciendo que algo pase de la categoría de lo ordinario a lo extraordinario y que se haya quedado grabado también en nuestras memorias con esa categoría. Que si uno los racionalizara, decir, bueno, era una comida como otras comidas, eran unos platos distintos a los otros platos, y sin embargo todo ese conjunto y toda esa intencionalidad de hacer de lo común y de lo cotidiano algo mágico, como dice la canción que por ahí canta la Mercedes Sosa, las manos de mi madre hacen de lo cotidiano, que lo cotidiano se vuelva mágico. Bueno, yo creo que en algún punto es un poco también esas como capacidades que ha ido teniendo Don Edward Bloom de poder pensar su vida no como una cuestión ordinaria, sino como una cuestión en donde él ha ido tratando de conectarse con lo extraordinario. Entendiendo que, por ejemplo, también la llegada de su hijo fue un momento extraordinario en su
en su propia existencia y pudiendo narrarlo en esa manera. No es como Will todavía lo puede interpretar en ningún momento. Cada vez que hasta en una charla aparecen los componentes fantasiosos de su padre, él más sensaciones de rechazo tiene. Y las próximas escenas van a aparecer próxima narración importante. En esa escena es muy, bueno, vieron, es una escena entre la mujer de Will y su suegro, vendría a ser, entre Edward. Ella, bueno, le recoge el libro, lo está cuidando y en ese momento como que se despierta, le cuenta toda una historia de los sueños premonitorios que tenía cuando era niño y de cuando soñó que iba a morir no sé quién y cuando después soñó que iba a morir su padre y terminó muriendo el lechero. Pero las preguntas que le hace Jocelyn a Edward son las preguntas que tienen que ver con el amor, que es justamente la gran tarea evolutiva tras el pasaje de la niñez a la adolescencia y a la vida adulta. Es decir, cuando uno va entrando a la vida adulta, justamente la primer gran tarea psíquica que plantea Erikson es justamente la de las posibilidades de establecer enlaces amorosos íntimos y profundos con otros. Y ese es el interés que también tiene ella. Bueno, me ha narrado muchas cosas, pero nárreme de cómo es que conoció usted a, bueno, a su señora, digamos, ¿sí? Vaya que sí son narraciones interesantes esas. Vaya que son las cosas, esas son las cosas que yo le preguntaba a mi abuela también cuando era chico. Uy, ¿cómo lo conociste el abuelo? O a mi vieja, o a mi vieja con mi viejo. Es decir, esas historias que tienen que ver con lo que va a ser significativo, pero no solamente para los otros, sino incluso para uno mismo. Porque esta mujer también está interesada en esas narraciones, porque tienen que ver con las narraciones que van a después a trascender con su propio hijo, y lo que le va a poder contar su propio hijo, de su abuelo, de su abuela. Porque las identidades se construyen como historias. Porque en nuestras vidas esas historias familiares son también partes de nosotros mismos, como quien dice. Por supuesto que ella está en una posición más privilegiada que el hijo, porque el hijo las ha escuchado tantas veces que ya no las quiere ni las puede escuchar más. Pero para ella, estas historias tienen un sentido que para el hijo no. Y bueno, entonces ahí va a aparecer la historia del amor. Historia de amor que arranca en un circo. Circo al cual han llegado y en donde en algún punto uno empieza a descubrir qué relativo que son todas las cosas. En la película es como el lugar en donde el coloso que había, que lo presentaban como lo más grande y lo más monstruoso, ¿no? Queda chiquitito al lado de, bueno, de este Carl. Pero lo más interesante, por supuesto, en esta parte de la película es que aparece justamente lo que yo digo que es el amor. Hay una escena que para mí es la escena más cinematográficamente bella que yo creo que hay en la película, que es esa escena en donde todos los personajes se detienen, excepto Edward, en donde hay como una toma, así como una cuestión de frenar el tiempo, y es cuando justamente está hablando de lo que es la metáfora del enamoramiento, ¿sí? Es decir, el enamoramiento en el cual él está descubriendo, porque en nuestro proceso de desarrollo, digo, nosotros vamos descubriendo muchas de estas cuestiones a lo largo de nuestras vidas. Hemos sido ignorantes en algún momento de lo que significa estar enamorados y es probable que todos hayamos pasado también por esto que es, wow, lo que es un flechazo, o lo que es un enamoramiento y lo que es esta sensación de que el mundo se detiene y de que uno se encuentra como tocando el cielo por haber descubierto o el estar enamorado de una determinada persona. Bueno, esa escena para mí me parece como muy bonita, muy bonita. Esa parte en donde incluso hasta los pururú están quietitos en el aire y él los va corriendo para acercarse a su objeto de amor, esa situación como de fascinación que es el enamoramiento. Y después, por supuesto, que tan lindo como todo entra como en una imagen de aceleración y bueno, y se desaparece. Y el trato
laboral que va a establecer entonces con este personaje que es Danny DeVito, que es como el dueño del circo, que lo contrata por supuesto a Carl, tan gigantesco porque es como un número monstruoso ideal para su circo, pero también lo va a contratar, entre comillas, porque no es un contrato, sino que es un intercambio a Edward a cambio de darles informaciones con respecto a esta mujer del cual él se ha enamorado y que ahora él se siente totalmente desdichado porque ya no la puede alcanzar. Hay una frase que dice que a mí me da tanta gracia como dice, mira, sientes que has perdido a tu esposa y ni siquiera te habías casado. En general hay que casarse antes para poder perder a una esposa. Y a mí también me hace acordar a otro refrán que dice que la principal causa de divorcios son los casamientos. Si uno se casara no habría divorcios. Bueno, enamorado, entonces él entra en ese como, en ese eh, en ese convenio de que va a ir recibiendo informaciones del dueño del circo en dirección a que él sí conoce a esta mujer, pero que no tiene ninguna chance con esta mujer, si no tiene ni proyecto, no tiene trabajo, no tiene nada como para poder conquistarla a esta mujer. Entonces, bueno, sí, tengo proyectos, casarme con ella, tengo trabajo, si usted me da acá la posibilidad de trabajar, tengo deseos vitales, es decir, de nuevo la fuerza, como quien dice, la fuerza que lo empuja hacia la vida adulta, entonces va haciendo todos los trabajos más arriesgados, o asquerosos, o peligrosos, lo tiran. Pero bueno, está claro que todavía estamos hablando de lo que es la faceta del amor en su dimensión fantasiosa. ¿Sí? Es decir, el enamoramiento justamente tiene como cualidad que uno no ha descubierto todavía de qué se trata el amor humano, sino que el enamoramiento tiene mucho de proyección narcisística. Vieron que él dice, estoy enamorado, estoy fascinado, estoy no sé, y ni sabe, no sabía ni el nombre, no sabía nada de esta chica. De a poco ha ido sabiendo cosas que le han ido contando, pero no la conoce, no sabe nada de ella. Es decir, después nosotros vamos a poder ver que hay como una distancia muy grande entre el enamoramiento y el amor. Pero en nuestro proceso de desarrollo es esperable que uno primero se enamore antes de descubrir la realidad y la complejidad del amor. Pero sobre todo, en la película acá, hay una escena en donde nosotros vamos a ver que él va a también dar un pasaje de madurez muy grande en el momento en donde pase de esta situación ilusoria de lo que es el enamoramiento a un componente en él más aguerrido y más decidido de efectivamente conocer en una dimensión más corporal, movilizarse en una dimensión cada vez más erogenizante en su propia historia de vida y en la búsqueda ya concreta, ya no de esa cosa idealizada, amorosa y fantasiosa, es decir, un amor que está viviéndolo solamente en su cabeza, sino efectivamente el dar el paso atrevido y arriesgado de lo que es la búsqueda de un objeto real de amor. Y hay una escena que también, de nuevo, aparece el componente fuertemente metafórico. ¿Sí? Vieron que cuando en la película lo va, dices, bueno, esa noche yo ya estaba decidido, iba a buscarlo al dueño del circo para que me dijera ya dónde estaba esta mujer y dónde buscarla y dónde encontrarla. Entonces se va acercando hacia esa cabina, a ese remolque, como quien dice, que está como con un movimiento que todas nuestras mentes adultas mal pensadas lo asocian a que hay algo del orden de la sexualidad que se está jugando allá adentro, ¿sí? Y no es que nosotros seamos mal pensados, sino que es un poco justamente la metáfora de que uno cuando ha ido viviendo más cosas a lo largo de la vida, ha saboreado y ha descubierto y ha conocido
aspectos que cuando uno es niño no conoce. Y justamente el pasaje de la niñez a la adultez tiene que ver con el saber de cuestiones como la muerte, cuestiones como la sexualidad, que son las que nos distancian justamente de la ingenuidad infantil y que nos van introduciendo justamente en el saber adulto. Y en un saber que en este caso además incluye, digamos, esto de la sexualidad, el saber y la pérdida de la ingenuidad infantil. Un poco todo ese componente ligado al descubrimiento de nuestra dimensión como más pulsional, nuestra dimensión más intensa en términos de deseo y todo lo demás, está metaforizado por ese hombre lobo, por ese lobo que lo ataca ahora a Edward Bloom. Y esto es un poco como la metáfora de que, bueno, cuando el hombre lobo te, te atacó y te lastimó, bueno, te transformó también a vos en un hombre lobo. Y acá es un poco la metáfora de lo que ha pasado en esta historia de Edward. Es decir, deja de ser el que solamente ama en una dimensión mental y se ha transformado en un sujeto que ahora también va a buscar el amor en una dimensión carnal. ¿Sí? Ya no es solamente el enamoramiento ilusorio, sino que ahora ya hay un motivo de búsqueda de un objeto de amor en donde lo corporal ya tiene todo su peso. ¿Sí? Entonces acá es un poco esa metáfora que él nos va planteando de un nuevo paso que se da en la vida. Que también, obviamente, bueno, digo, por supuesto cuando yo voy contando todas estas cosas, me imagino que cada uno va pensando también en su propia vida. Es decir, estos son los pasajes y estos son como los aprendizajes que nosotros también hemos ido haciendo a lo largo de nuestras historias vitales. En nuestras historias de vida éramos desconocedores de muchos aspectos, por ejemplo, el orden de la sexualidad, y en algún momento de nuestras vidas hemos ido haciendo aprendizajes, hemos ido haciendo descubrimientos. Lo podemos seguir haciendo a lo largo de toda la vida, como quien dice, ¿sí? Pero bueno, acá en la película nos va metaforizando justamente esos momentos de pasaje, de descubrimientos y de aprendizajes novedosos. Ahí aparece el Danny DeVito, qué actor tan gracioso me parece a mí. Y ahí es cuando ya le da, bueno, él le dice, bueno, yo te había subestimado, sí, tenés fuerza, tenés carácter, porque no lo matan a este lobo. Que sería también una metáfora de que todos estos aspectos de nuestra vida quedaran muertos o quedaran reprimidos. No lo mata, sino que al contrario, lo integra. ¿Y cómo lo integra? Palito, chuchuchu, y dice, ahí descubrí que cosas que pueden parecernos horrorosas son a veces el producto de soledad, falta de amabilidad, pero que con un poco de amabilidad lo logra domesticar, como quien dice. Bueno, y ya la próxima escena entonces tiene que ver estrictamente con la búsqueda del objeto del amor. Y la búsqueda entonces de esta mujer. Pero de nuevo, la búsqueda de un objeto de amor en donde todavía hay como un componente que es más bien del orden del enamoramiento fascinante. Va a tener que hacer todos los esfuerzos de seducción. Ella le dice que está comprometida y qué sé yo. Dice, bueno, estás comprometida, bueno, pero yo estoy enamorada. Entonces ahí aparece esto que yo digo que es la fuerza de la fuerza del deseo carnal que lo está llevando a él a la búsqueda entonces tan intensa de ella y a la búsqueda que va a implicar entonces todas las tareas del orden de la seducción, de la conquista del otro. Y en esa conquista, bueno, hay escenas tan lindas de cómo la va realmente seduciendo y cómo la va conquistando y que tienen que ver con el poder atender a lo que son los deseos de ella, lo que a ella le gusta, lo que a ella le place, y por supuesto que aparece el personaje que con toda una metáfora del machismo, es decir, es mi chica, mi objeto, mi posesión, y en realidad de lo que se trata el amor, que es ni más ni menos que una propuesta en donde en esto de las elecciones y en esto de las seducciones, en definitiva el amor es una elección. Entonces se trata de ver a quién uno elige. Y está claro que ella eligió al Edward Bloom. Y ahí es donde queda narrada básicamente toda
esa historia de cómo él conoce a la madre de Will. Que insisto, esas son las historias de amor que a ella le está interesando escuchar y que a ella le está interesando conocer. Pero historia que no es tan simple, e historia que por supuesto a ella le gusta escuchar y que a Will no le interesa escuchar. Y en esa historia de amor lo que sigue es también así como hubo esa posibilidad ya aguerrida de él de buscarla, después está el distanciamiento en esa historia de guerra. Entonces yo creo que esa, bueno, vieron que ahí viene toda la parte como del relato, de que él le toca hacer el servicio militar, justamente están en la guerra de Vietnam, entonces él pareciera ser que ha sido como también conscripto, pero en esta historia, a ver, yo la sintetizo rapidísimamente, vieron que él termina como en medio de los vietnamitas, entonces todo indicaría que tendría que terminar mal esta historia, si está atrapado y rodeado de vietnamitas, pero estas dos gemelas, por supuesto, que él, cuando narra la historia tienen un cuerpo solo y son como siameses, bueno, todas unas cosas bien locas las imágenes que va usando, pero toda una metáfora, para mi gusto, de que entre el amor y la guerra, en definitiva lo que termina siempre salvando las vidas humanas es el amor. Entonces aparece toda una metáfora de lo que es la vida adulta y de lo que uno puede enfrascar también su vida adulta, digamos, es decir, en términos de conquistar el mundo o en términos de habitarlo. Conquistarlo, entre todos los componentes más belicosos de la condición humana, o tratar de habitarlo con todos los componentes más amorosos. Él estuvo obligado a participar en lo más belicoso que puede existir, y si efectivamente fuese cierto que en una historia de vida, te digo, imagínense lo que significa ser un excombatiente. Nosotros sabemos del sufrimiento que significa ser un excombatiente. Entonces digo, él está narrándole al hijo también esto, metáforas significantes de lo que en la vida hay, y son sabores muy distintos. Y existe la belicosidad en la condición humana y existe también el amor. Y en algún punto él está siempre transmitiendo en sus historias el triunfo y lo intenso que significa y lo bello que puede significar en la vida cuando lo que triunfan son los aspectos más belicosos por sobre los aspectos más amorosos por sobre los aspectos más belicosos, ¿sí? Por supuesto que todas esas historias que a Jocelyn le fascinan, Will lo único que le pide es por favor, decime que no estoy loco. Son historias, ella le dice, son historias muy lindas, son historias románticas, todo lo que contó de cómo la conoció tu mamá, qué sé yo, no sé qué, no sé cuándo. Entonces él todo el tiempo está en esta sensación de extrañeza. Ella le dice, ella le pregunta, ¿tú lo amas a tu padre? Él contesta algo así como, todos lo aman a mi padre. Pero en él hay una enorme dificultad de que de poder aceptarlo a su padre como es y a su vez de aceptarse a él, es decir, aceptarse a sí mismo como él es. Y al mismo tiempo lo que él está necesitando, como siempre, es ese como ese reaseguro que significa no sentirse uno loco. Y ella le dice, no estás loco, pero necesitas hablar con tu padre. No estás loco, pero necesitas dialogar. Necesitas dialogar para poder empezar todo un proceso que le posibilite a él como un reencuentro en otro plano con este padre. Pero reencuentro que solo va a ser posible si en él algunos aspectos que son tan objetivos, tan racionales, tan impersonales, tan fríos, en algún punto pueden empezar como a movilizarse, pueden empezar como a fluir de algún modo para que pueda empezar a entrar en otra dimensión de comprensión de la vida. En alguna lectura junguiana que he leído alguna vez de esta película, los seguidores de este psicólogo que se llama Carl Jung
hablan siempre como de distintos arquetipos que son como partes de la condición humana, y que hay un arquetipo que tiene que ver más con esto, así como de lo racional, lo, lo, lo masculino vendría a ser, y lo femenino, ¿sí? Entonces, como por ahí la racionalidad y la frialdad y la búsqueda como de un orden analítico de las cosas tiene mucho que ver como con componentes más masculinos, y que la cuestión más emocional, subjetiva, podrían ser como componentes más femeninos. Pero no es que esto sea patrimonio de hombres y mujeres. La cultura a veces como que tiende a dividir así esos rasgos o esas cualidades, pero en algún punto hay algo que tiene que ver como qué posibilidades hay de que esos aspectos empiecen a tener como procesos de integración, ¿sí? De que las cosas no quieran ser como solamente leídas o interpretadas o comprendidas desde una perspectiva lógica y racionalista, sino que puedan empezar a ser vistas o entendidas o también comprendidas desde otra posición más subjetiva, más emocional, más personal, y que es un poco lo que Jocelyn le está proponiendo que él pueda hacer con su padre, que pueda empezar a dialogar con su padre para entenderlo más a su propio padre, pero para entenderse también más a sí mismo. Bueno, voy a frenar aquí un poquito. Muy bien, continuamos entonces en que después de ese consejo que justamente le va dando su mujer, la próxima escena es justamente la escena en donde, bueno, él ya se saca de quicio con las historias de las moscas que se pegan a un auto y que lo llevan volando y de no sé qué. Bueno, él ya se saca de quicio, y las mujeres como que hacen un paso de baile y se alejan para que ellos puedan tener una charla. Y es una charla en donde en esa charla claramente, digamos, hay como un reproche de ese hijo hacia ese padre que no lo logra comprender, y que le dice, bueno, es como un iceberg. Entonces toda la metáfora de esto de lo que se ve, lo que no se ve, que no ve una partecita pero que no ve otra y todo lo demás. Y entonces también en algún momento un reproche que es como del tipo, yo estoy por ser padre y a mí me mataría que mi hijo no me, no me conociera o no me conociera. Y entonces un poco que este padre también dice, a ti te mataría. Él se está muriendo. Entonces también acá digo, en este desencuentro entre padres e hijos, ahí aparece con claridad qué distintas que son las posiciones de uno y otro en este momento vital. Este hijo en realidad está como bastante también imposibilitado de poder percibir cuáles son las necesidades que este padre efectivamente tiene. Y ha tenido una enorme dificultad también para poder valorar a su padre tal cual este padre es y ha sido y cómo se ha mostrado. Entonces en algún punto Edward también reacciona con cierta ofuscación, diciéndole, bueno, yo soy esta persona que soy, y está a gusto con quien ha sido. Y si él no lo puede entender o si él no lo puede interpretar, no deja de ser también algo que tiene que ver con este hijo. Porque acá hay una diferencia, justamente en la que digo que es este padre, este personaje, digo, es un personaje en donde efectivamente están todas las cualidades que yo digo que es las contrarias a la objetividad, a la racionalidad. Hay creatividad, hay subjetividad, hay una capacidad de metaforizar su propia vida y de narrar su propia vida de una manera muy distinta a cómo se la narra y se la cuenta, como se la cuentan los otros, y esa subjetividad es ni más ni menos la que hace que él se sienta tan a gusto con su propia vida, porque su vida no es como debiera ser. Su vida no se puede relatar insignificantemente como quizás el hijo pretendiera simplificarla y relatarla y resumirla, y tal vez como hasta está haciendo su propia vida, qué sé yo, sino que su vida para él está llena de sentidos, está plena de sentidos. Lo que a él quizás le duele un poco es que su hijo no las pueda percibir, pero él se siente muy a gusto justamente con esa vida tan plena de sentidos que ha tenido, y que en algún punto
porque miren qué loco que es. En algún punto es la vida más monótona, que uno podría decir, que puede llegar a tener una persona. Cuando digo monótona, digo una vida muy apegada a lo que la sociedad más o menos esperaría de alguien. Es un fulano que estudió, que se casó, que tuvo un hijo y que trabajó a lo largo de su vida. En realidad, si uno se va como a lo más central de la vida de esta persona, las cosas más centrales de la vida de esta persona son justamente las que la sociedad espera que casi prácticamente cualquier adulto haga. El tema es que si uno al final las sintetizara hasta ese punto, sí, yo me casé y trabajé, la vida se termina transformando en un opio. Es decir, la vida perdería prácticamente toda significación y lo que justamente hace la narrativa es tratar de poner un vuelo y tratar de dar un sentido y tratar de encontrar significaciones y narrar nuestra propia historia de un modo en que uno se pueda sentir a gusto con todo lo transitado, a gusto con todo lo vivido. Bueno, eso al hijo le cuesta un montón. Pero es interesante cómo, justamente, bueno, después de esta charla, en donde dice, bueno, para mí es difícil no poder entender a un padre, y un padre que le contesta, para mí es difícil esto que estoy viviendo, que es justamente que me estoy despidiendo de la vida. Ahí yo creo que también aparece con fuerza, digo, esa como desorientación que tiene el muchacho de no poder tal vez terminar de comprender en que estamos ni más ni menos que ante el evento vital más complejo que pueda presentar la existencia, que es despedirse de la vida. Y en algún punto, todas esas narraciones tan bien integradas que este señor tiene con su propia historia, son la metáfora de con qué integridad justamente él está logrando, con qué integridad él está logrando este proceso, está viviendo. Fíjense, porque es un poco la metáfora. Este señor está despidiéndose de la vida y aún así está a gusto con ella. No está reprochando, no está enojado, no está disgustado ni con el hijo, ni con la vida que ha llevado, sino que al contrario, está encontrándole como toda una cuestión de orden. Hay una escenita más y ahí vamos a cortar para la semana que viene terminar con el análisis de esta película, pero hemos llegado más o menos a más de la mitad. Pero después de ese cruce o de ese enfrentamiento en donde él reprocha, quiero saber la verdad. Cuando él piensa esto de saber la verdad también se refiere a eso, es decir, ¿por qué no estabas en casa? Además él mismo dice, yo cuando era un niño te creía todo, te creí demasiado, no te conozco. Pero él le contesta, dice, bueno, no me conoces, pero yo tampoco nunca he sido distinto a lo que soy. Hay una escena que es cuando él está como limpiando la piscina y se asusta porque algo se mueve. Y es como este gran pez que aparece y que fluye y que nos empieza a dar la pauta de que acá las cosas van a empezar a fluir. Y van a empezar a fluir en Will. Va a empezar a fluir esa posibilidad que va a tener de ver cómo la vida no solo se vive, sino que la vida también se cuenta. Y que él justamente está también, está justamente él entrando en una etapa de la vida, cuando llegue su propio hijo, de ver, bueno, ¿y cómo se lo cuenta? ¿Y cómo se cuenta la vida a otros? ¿Y cómo se la va a contar? ¿Y cuánto va a jugar con su hijo después también él? ¿Y cuánto va a tratar de hacer de la vida algo que no sea solamente racionalidad y objetividad, sino también subjetividad y personalidad, como quien dice? No solamente lo impersonal, sino lo personal. No solamente lo objetivo, sino lo subjetivo. No solamente lo racional, sino también la fantasía. Y todo eso es lo que de a poquito va a empezar a entrar
en la vida de Will. Bueno, nosotros vamos a cortar acá entonces, que es más o menos el momento en donde la película ya va a ser un giro hacia la transformación en Will. Y eso lo vamos a analizar entonces la semana próxima. Bueno, estimada gente, ¿qué decir? 19 de mayo, 2 meses. Si uno se queda atrapado también solamente en lo racional, objetivo y analítico, la realidad uno la puede pensar de formas absolutamente desesperantes. Qué necesario también en estos momentos. Yo he escrito en estos días esto de cuando nos gane el desánimo, que también es esperable que en algunos momentos nos gane, volver a perforar profundo hasta las napas de nuestras esperanzas, porque si uno no tiene algún tipo de sueño y de fantasía de cómo podrá ser esto dentro de un tiempo, quedarse apegado solamente a la lógica racional y a lo objetivo del aquí y el ahora puede ser muy angustiante. Así que bueno, ojalá que todas estén de la mejor manera posible. Quizás en esta cuestión también del orden del encierro, los otros días charlaba con una alumna que me decía que al tener tanto tiempo, se ha puesto justamente a escribir su propia historia de vida a la manera del gran pez, haciendo una cosa como de revisar toda su trayectoria, porque tal vez el hecho de tener más tiempo puede invitar a ese tipo de tareas, ¿sí? Como en el gran pez, hacer una historia de vida, revisar la historia de vida, uno va a descubrir que hay cosas que las ve con ojos distintos según distintos momentos de la vida. Es decir, uno no ve las cosas de la misma manera. Uno, si ahora va a revisitar a sus propios padres, tal vez también los pueda entender de otros modos, como Will está aprendiendo a hacer en la película, como quien dice. Que hacia el final de la película justamente vamos a ver eso, es decir, que él puede reconciliarse con imágenes de sus propios padres porque quien está cambiando también es él. Bueno, les mando a todos un fuerte abrazo y mis deseos de que se encuentren de la mejor manera posible. Y a la distancia que nos obliga en estas épocas, pero con la cercanía del afecto, que está intenso también en estas épocas. Todo mi cariño.